entrenamiento de castigo consiste en la administración sistemática de un castigo positivo a una conducta, en una situación antecedente dada. Característicamente, el castigo positivo es un suceso o estímulo aversivo para el organismo aplicado contingentemente con la respuesta. Su efecto definitorio es la disminución de la fuerza de la respuesta y eventualmente su desaparición completa. Este es un proceso que puede ser muy rápido en ocasiones. Puede suceder perfectamente que con 2 o 3 o pocas más administraciones del consecuente nocivo a la conducta, ésta desaparezca del todo. En el extremo se da la circunstancia que se conoce como aprendizaje en un solo ensayo, que consiste, como su nombre indica, en que con una sola vez que se realice la conducta y vaya seguida del C+, la conducta desaparece definitivamente, sin necesidad de repeticiones. Imagínate lo siguiente: estás en tu casa y ha venido un operario a arreglar el lavavajillas, por ejemplo, lo tiene ahí medio abierto, de forma que se le ven las tripas, y en un momento dado que se va a buscar una herramienta, tú observas por ahí dentro pues una cosa, una pieza que te llama la atención y se te ocurre tocarla, metes la mano en él y te llevas un calambrazo de 1000 diablos. Te garantizo que con esa sola vez ya no vuelves a meter la mano en el lavavajillas. Es más, es perfectamente posible que al cabo de mucho tiempo, si se te vuelve a presentar la oportunidad, la máquina está otra vez medio desmontada y tal, pues te dé un repelús enorme la mera idea de acercar la mano por ahí. Puede ser una cosa muy drástica. Aprendizaje en un solo ensayo. Pero en el caso común, pues no necesariamente es así. Ahí podemos poner unos cuantos ejemplos. El perruno se sube al sofá y entonces recibe un grito fuerte, seco y cortante por parte del humano. Este tipo de sonidos son muy empleados en adiestramiento canino porque les sobresaltan, les asustan, entonces pues suponen una forma de aplicar entrenamiento de castigo y, hombre, pues que no es excesivamente agresiva, dañina ni invasiva. O bien, cuando los niños cogen las maquetas de aviones, que son la gran afición de su padre, que las tiene primorosamente colocadas por ahí en algún sitio, en una estantería o una vitrina, bueno, como las cojan o las toquen o hagan algo con ellas, les cae una bronca enorme. Si la oveja entra en contacto con la cerca metálica del corral en el que está metida, recibe una descarga eléctrica. Hace mucho tiempo se sabe que es posible dejar a los animales en un corral en el cual ya hemos retirado todos los cables, ya solamente quedan los postes de la verja y desde el punto de vista físico los animales podrían perfectamente salir, pero se quedan autoconfinados por, como si dijéramos, una cerca psicológica. Han aprendido que acercarse al perímetro por entrenamiento de castigo, pues mal asunto y que no hay que hacerlo, y no lo hacen. Si el soldado que está en formación hace un movimiento inadecuado, se lleva un puñetazo en el pecho por parte del mando que está a cargo de la formación en ese momento. Como se te ocurra hablar de fútbol con tus compañeros de trabajo, te ponen unas caras de asco, como si apestaras. Este último caso seguramente es el mejor ejemplo de lo que suele ocurrir en la vida cotidiana. Ya hemos comentado muchas veces que, aparte de lo que hagamos en laboratorio o en clínica, en el ambiente de la interacción humana natural estamos todos permanentemente dándonos y no dándonos unos a otros reforzadores de todos los tipos, y lo mismo pasa con el castigo. En muchas ocasiones una conducta o una verbalización de otra persona es objeto de eso: caras de asco, críticas, burlas, comentarios sarcásticos, gestos de desdén. Todos estos elementos son castigos que aplicamos de forma natural y normalmente no deliberada, y que por supuesto entran en toda la trama de contingencias que modulan y que dan forma a nuestra conducta en el grupo, en la sociedad. El entrenamiento de castigo tiene mala prensa y hay varias razones para ello. Vamos a citar solo algunas. Por una parte, colisiona con sistemas morales que culturalmente son predominantes. Así como en otros tiempos estaba bien visto lo de pegarle a los niños cuando no se portaban bien o cuando tenían malos resultados, y estaba bien considerado incluso que hubiera violencia entre adultos para resolver cuestiones, por ejemplo, de dignidad, de honor, etcétera, pues hoy en día es todo lo contrario. Son comportamientos que se consideran mal, que se penalizan socialmente. Sin embargo, hay una cuestión que es muy importante distinguir, porque a veces se lía, a veces se confunde.
Una cosa es que una técnica o un procedimiento sea moralmente aceptable o no. Esto tiene que ver con moral, con filosofía moral. Y otra cosa muy distinta es que sea efectivo o no lo sea. Es perfectamente posible que un procedimiento absolutamente inmoral, odioso desde ese punto de vista, sea eficaz. Y a la inversa, es perfectamente posible que un procedimiento moralmente irreprochable e incluso deseable desde esa perspectiva resulte perfecta y totalmente inútil, como sabe cualquiera que se haya aproximado a las teorías de moda en la llamada nueva pedagogía, esos rollos de que los niños aprendan divirtiéndose y todo el asunto. Muy bien intencionado, pero esencialmente ineficaz, por lo que sabemos. En segundo lugar, algunas investigaciones con bastante eco, aunque muchas de ellas son bastante antiguas, indican que el castigo es un mecanismo ineficaz de aprendizaje si lo comparamos, por ejemplo, con el entrenamiento de recompensa o algunos otros. Sería pues un procedimiento débil, un procedimiento poco efectivo. En algunos estudios, por ejemplo, se ha constatado una cierta asimetría de efectos entre el entrenamiento de recompensa y el entrenamiento de castigo. Se ponía a organismos con un conjunto de operantes disponibles simultáneamente, podían hacer cualquiera de ellos, y algunos de ellos eran objeto de entrenamiento de recompensa y otros eran objeto de entrenamiento de castigo. Lo que se observaba es que las conductas recompensadas subían, se fortalecían notablemente rápido y con facilidad. Y que las conductas castigadas, en cambio, no descendían o desaparecían de una manera simétrica, de una manera comparable. Descendían menos de lo que aumentaban las otras. De aquí se infería que el procedimiento de castigo es más débil que el procedimiento de reforzamiento positivo. También hay algunos estudios en los cuales se sometía a la misma conducta simultáneamente tanto a una contingencia de recompensa como a una contingencia de castigo. Por ejemplo, Skinner hizo una modificación en su famosa caja de tal manera que cuando el organismo presionaba la palanca, pues como siempre recibía comida, pero además la palanca tenía un fuerte retroceso que inevitablemente golpeaba al organismo si éste la presionaba. Lo que se observó es que la conducta de presión de palanca se perturbaba relativamente poco y además de forma relativamente transitoria. Es decir, parecía prevalecer el que esa palanca tenía una contingencia de refuerzo positivo asociada sobre el hecho de que también tenía al mismo tiempo una contingencia de castigo. En tercer lugar, a menudo el castigo produce reacciones de aversión hacia la persona que lo administra por parte del organismo. Por ejemplo, un perro que ha sido sometido a este tipo de entrenamiento puede ocurrir que adquiera un cierto temor hacia la persona que se lo administró. O bien, si a un niño o una niña sus padres les entrenan a base de castigo con cierta frecuencia, pues lo cierto es que eso podría redundar negativamente en el clima emocional de la familia, en las relaciones de confianza y afecto. Es decir, esto no tiene por qué ocurrir necesariamente, ni tiene por qué ser demasiado intenso, pero es una posibilidad con la que hay que contar. Actualmente, después de numerosas investigaciones, hay dos resultados generales que están muy bien asentados y perfectamente establecidos. En términos generales, primero, el castigo presenta una eficacia y una aplicabilidad más limitadas que otros procedimientos, como por ejemplo el entrenamiento de recompensa. Es comparativamente menos eficaz, sobre todo en el sentido de que es aplicable en menos casos, de que resulta aplicable con éxito en menos circunstancias. Y en segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, dadas las condiciones oportunas, que enseguida veremos cuáles son, se trata de un tipo de entrenamiento perfectamente eficaz para la eliminación de conductas indeseadas, si es que esa es la alternativa por la que optamos. Los principales factores de los que depende la eficacia del entrenamiento de castigo en la reducción de una respuesta son los siguientes. Primero, la intensidad. El estímulo aversivo debe ser lo más intenso posible. A ver, esto no significa que tengas que tener en tu consulta un látigo y un lanzallamas ni nada por el estilo. Significa que tienes que aplicar la máxima intensidad.
en el estímulo aversivo que estés dispuesto a aplicar. Esto, por supuesto, va a estar a veces sometido a condicionantes éticos o limitaciones de otro tipo. Pero, desde luego, lo que está claro es que si el castigo no es suficientemente intenso, si el estímulo aversivo no es lo suficientemente intenso, mejor dicho, no actúa como castigo. Piensa en la típica señora un poco mayor que cuando su perrita le hace una trastada, como castigo, le dice cosas como: Fifi ha sido muy mala, tu mami está muy enfadada contigo. Claro, la perra suda ni mueve el rabo tan contenta sin ningún problema. Eso no actúa como un castigo. O estas regañinas a las que los niños ya están habituados. Desde luego, como sois, me tenéis... Estoy hecho un esclavo todo el santo día detrás de vosotros. El sonido del viento entre los árboles, es decir, no realiza ningún efecto, no tiene intensidad suficiente. Así pues, primer factor esencial, el estímulo aversivo debe ser intenso, tan intenso como nos resulte aceptable aplicarlo, naturalmente. En segundo lugar, y en igualdad de importancia, la demora. El estímulo aversivo debe aplicarse inmediatamente a la respuesta a la que pretendemos castigar. Es decir, la demora debe ser muy baja, lo más baja posible. Si tú llegas un día a casa, sí, aquella época en que salíamos de casa asiduamente, y te encuentras con que tu perro ha destrozado un jersey que te encantaba y que era carísimo y que... pues no le castigues, no te molestes. A ver, si le echas una bronca al perro o algo por el estilo, ten muy claro que lo estás haciendo por desahogarte. Pero no te des a ti mismo la falsa excusa de que es para que aprenda a no hacerlo, porque no funciona. El perro ya no tiene la menor idea de qué relación tiene la bronca que le estás echando con nada que él haya hecho. La ventana de memoria de los perros es limitada y, en todo caso, el mecanismo de castigo solamente funciona, al igual que pasa con el refuerzo, en tiempos breves. Así que no, tiene que ser inmediato, y si no puede ser inmediato, pues mejor envaínatela. O reconoce que lo estás haciendo por desahogarte. Tercero, la persistencia de la contingencia. La contingencia de castigo debe mantenerse hasta la desaparición total de la respuesta. Si la respuesta deja de ser castigada antes de haberse eliminado por completo, en muchos casos se va a producir una rápida recuperación a corto plazo, bastante enseguida. La tasa de respuesta puede incluso alcanzar valores superiores a los que tenía antes de haber sido castigada. Con lo cual, fíjate, todo lo que hemos intentado ha sido no solamente inútil, sino incluso contraproducente. Como resultado tenemos la conducta más alta de lo que la teníamos. Así que hay que persistir hasta el final, hasta que la conducta desaparezca totalmente. Cuarto, la familiaridad del organismo con el estímulo aversivo. Un estímulo aversivo aplicado como castigo va a funcionar mucho mejor, va a tener un efecto mucho mayor para el organismo si es novedoso, si es desconocido para el organismo, que si ya le resulta familiar o ha tenido una experiencia previa con él. El caso más extremo de ineficacia, se obtiene cuando usamos el mismo estímulo en intensidades crecientes, es decir, al principio como si dijéramos un cachetito mínimo y a medida que vemos que no funciona, pues vamos aumentando la intensidad del golpe. Eso da un resultado pésimo. Es como, en cierto modo, es como si vacunáramos al organismo, como si le permitiéramos irse adaptando al estímulo, con lo cual este evidentemente pierde aversividad y por tanto eficacia. En quinto lugar, el programa de castigo. Aquí el resultado es muy sencillo porque es el contrario que en entrenamiento de recompensa. En entrenamiento de castigo, el castigo total, el castigo continuo, funciona mucho mejor que cualquier formato de castigo parcial. Es decir, aquí la contingencia total es la opción siempre. Hay que castigar todas las apariciones de la respuesta. Una observación un tanto curiosa. A menudo, de forma espontánea, los padres, entrenadores, adiestradores, educadores, etc., hacen exactamente lo contrario de lo que conviene para que el entrenamiento de castigo sea eficaz. Aplican como castigo estímulos de baja intensidad. Lo hacen con intensidades crecientes. Lo hacen con demoras excesivas.
No lo aplican en todos los casos, sino solo en parte. Interrumpen el entrenamiento del castigo tan pronto como empiezan a ver que aquello ya parece que la conducta se reduce y demás. En definitiva, la fórmula perfecta para que el castigo no funcione. Posiblemente esto tenga que ver con la mala fama del castigo en cuanto a procedimiento ineficaz. Claro, si lo aplicas mal, por supuesto que es ineficaz. En muchos casos, en este punto surge la pregunta, pero bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué pasa? Que es que aplicar estímulos dolorosos, aversivos a un organismo no tiene ningún efecto psicológico dañino de tipo patologizante, etcétera. Puede tenerlo, sin duda alguna. Algunas maneras particulares de aplicar la estimulación aversiva pueden dar lugar a conductas disfuncionales o incluso patológicas. Por ejemplo, el castigo de la enuresis en niños produce típicamente un empeoramiento, es decir, más micción no controlada. Ya sabes que la enuresis es la incapacidad de controlar la micción, ya sea durante el día o más frecuentemente, de forma más duradera, durante la noche, en niños o niñas que ya por su edad cabría esperar que tendrían la capacidad de mantener ese control. Bueno, pues imagínate la típica madre que ha tenido un día espantoso en el trabajo, que está agobiada, llegar del trabajo se ha tenido que ocupar de 50.000 cosas más relativas a la total, que al final llega a la cama destrozada, pero con una ansiedad que le hace difícil conciliar el sueño. Y cuando por fin llega el sueñecito ese reparador, aparece la niña por el pasillo, llorosa, pidiendo ayuda porque toda su cama está mojada. Bueno, pues desde luego no sería yo quien juzgara moralmente a esta pobre mujer por echarle una buena bronca a la hija, porque está evidentemente al límite de su propia resistencia. Pero lo cierto es que esto, desde el punto de vista del problema de la niña, de la enuresis, es contraproducente. Hace más probable que le vuelva a ocurrir. Aquí hay una razón enormemente clara, que es que la enuresis no es una conducta, es la ausencia de hacer lo que hay que hacer para controlar la micción. El control de la micción es de los problemas más fáciles de resolver cuando es de origen psicológico y no tiene una base médica, que es en la inmensa mayoría de los casos, simplemente aplicando el manual. Hay que tomar una serie de decisiones dependiendo de ciertas circunstancias y cada una tiene su receta y funciona y se acabó, se resuelve. Pero no es una conducta, precisamente al entrenar al niño o a la niña para controlar la micción, lo que estamos haciendo es implantar una conducta que antes no estaba. Si nosotros le aplicamos una bronca a la niña por no haber hecho nada, que es lo que a resultas de lo cual se produce la micción descontrolada, pues eso no puede actuar como un castigo porque no hay ninguna conducta de castigar. Así que no funciona. Es más, el aumento de ansiedad correlativo a la aplicación del evento aversivo va a dar lugar a que eso se produzca con más facilidad e incluso a dificultar el aprendizaje. En este caso, por tanto, la aplicación de la estimulación aversiva tiene un efecto de agravamiento de un problema previo. En segundo lugar, las contingencias que podríamos llamar deshonestas, más exactamente las contingencias contradictorias, como las que se ponen de relieve en el experimento de Mayer de mediados del siglo XX que citamos en los apuntes. Claro, tú pones al organismo en una situación en la que una conducta puede dar lugar lo mismo a una recompensa que a un estímulo aversivo, pues ese organismo simplemente no puede aprender a adaptarse a la situación porque no hay una estructura de la situación a la que adaptarse. Es todo completamente arbitrario. En estas condiciones es muy fácil que surjan conductas que podemos llamar patológicas o protopatológicas. Imagínate dos campos de prisioneros. En el campo de prisioneros A, las reglas son bestiales, una barbaridad. O sea, tú miras a los ojos a uno de los guardianes, 10 latigazos. Levantas demasiado la voz durante la comida, 5 latigazos. Marcas mal el paso cuando te diriges al barracón, 7 latigazos, y así sucesivamente. Es horroroso. Pero los guardianes son tremendamente rígidos, lo aplican absolutamente a rajatabla. En el campo de prisioneros B, por el contrario,
pues los castigos también son tremendos. Los castigos en el sentido no técnico, en este caso, las penalizaciones. Pero un buen día tú miras al guardián a los ojos y te caen los 10 latigazos. Pero otro día te caen los mismos 10 latigazos por no haberle mirado la cara. Te caen 5 latigazos por hablar demasiado fuerte, pero también te pueden caer por hablar demasiado flojo. Todo ello al arbitrio de lo que se le pase por la cabeza en ese momento al guardián de turno. Es perfectamente posible que en ambos campos de prisioneros la cantidad de estimulación aversiva que se dé para las conductas sea la misma. Pero en el primer caso hay una estructura a la que el organismo tiene la oportunidad de adaptarse. Cuidado, no estoy diciendo que el campo de prisioneros A sea Disney World, ni nada por el estilo. Pero al menos tienes la posibilidad de adaptar tu conducta para minimizar la cantidad de estimulación aversiva que recibes. En el campo de prisioneros B, en cambio, pues hagas lo que hagas, pasa lo que pasa. Estás totalmente a verlas venir y no tienes ningún control conductual sobre lo que te ocurre. Pues bien, en ambos casos los prisioneros van a sufrir, porque estamos hablando de unas situaciones extremas. Pero en el segundo caso vamos a tener muchísima más patología psicológica posterior. Muchísimo más estrés postraumático, muchísimo más de todo. Porque lo que verdaderamente patologiza no es la aplicación de la estimulación aversiva de cualquier manera, lo cual no la hace deseable, evidentemente. Pero lo que de verdad genera patología de la estimulación aversiva es su aplicación de forma descontrolada, de forma arbitraria, sin una pauta a la cual el organismo tenga la oportunidad de adaptar su conducta. Ni que decir tiene que en este tipo de casos el problema que puede generar un agravamiento de un trastorno o una patologización no es por sí mismo el entrenamiento de castigo, sino la aplicación arbitraria, la aplicación no reglada de estimulación aversiva incontrolable para el organismo. Así pues, podemos achacar estas dificultades, estos problemas, estas patologías a la estimulación aversiva no contingente, pero no al entrenamiento de castigo per se. Y con esto lo dejamos por ahora. Ya sabes, si te ha parecido útil me das un like, y si no quieres darme un like pues no me lo des, y si quieres te suscribes y ya. Muchas gracias y hasta la próxima.